más separado posible. ¿Ya? Entonces, lo mismo, la dinámica de la proteína uno le pone un criterio de RMSD en general. Entonces dice, mira, todas las conformaciones que estén menor a un Armstrong, agrúpamelas en una, ya un centroide. Entonces, puedo tener que el RMSD esté variando en distintas conformaciones, o la proteína esté variando en distintas conformaciones, pero yo quiero tener una estructura representativa de esta conformación. ¿Ya? Entonces, para eso hay muchos algoritmos de clustering que se llaman. ¿Ya? Entonces, resumir toda esta trayectoria en unas cuantas estructuras. Entonces, que me permiten decir, por ejemplo, la proteína está totalmente cerrada, aquí está medio semiabierta y aquí está totalmente abierta. Cosa de mostrar esas distintas conformaciones. Nos permiten estudiar, por ejemplo, hay muchos estudios de dinámica molecular a través de canales iónicos. ¿Ya? Entonces, cómo traspasan los iones a través de la membrana, cuáles son los residuos importantes, qué parte de la proteína hace que se active el canal iónico o se inhiba el canal iónico. Entonces, hay mucho trabajo de dinámica molecular en canales. También en unión de receptores, por ejemplo, proteína G o receptores acoplados a proteína G, en la unión de ligando y cómo esos ligandos activan un receptor, por ejemplo, y ese receptor hay un cambio conformacional que provoque que active una proteína G en traducción de señal. ¿Ya? Cambios conformacionales, como les mostré en la proteína Spike o en enzima, en general unión de ligando. Todo eso se puede estudiar con dinámica molecular, y también hay gente que estudia mucho con otro tipo de dinámica, no mecánica clásica, pero porque es más difícil, pero el plegamiento o el folding, esto que le hablaba el profesor Cabrera inicialmente. Tengo mi proteína desplegada y bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo se llega a plegar? ¿Cuál es el problema de la dinámica molecular? Que normalmente los tiempos de folding toman alrededor entre microsegundos a milisegundos, ¿ya? O en realidad, en general, los cientos de microsegundos, son pocas proteínas que se pliegan en los microsegundos, y eso es lo que se pueden estudiar por dinámica molecular. En general, a las proteínas le toman milisegundos o segundos plegarse. Entonces, no alcanzamos con la temporalidad de la dinámica molecular clásica que les mostré acá, el estudiar el folding como tal, ¿ya? El cómo se pliega una proteína. Pero hay otros tipos de dinámica. Aquí hay un esquema de distintos tipos de dinámica. Por ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo ahora acá es la dinámica que se llama all atom. Es decir, yo estoy representando todos los átomos de las proteínas, ¿ya? Pero hay otros tipos de dinámicas que se llaman de grano grueso, ¿ya? Y estas dinámicas de grano grueso, por ejemplo, no consideran todos los átomos de la proteína, de los aminoácidos, y consideran, por ejemplo, que la cadena lateral de un aminoácido es solamente una esferita. Entonces simplifican los modelos. Eso provoca que el espacio o el espacio de energía potencial no sea tan rugoso y sea mucho más simple calcular el campo de fuerza. Entonces, con este tipo de dinámica molecular me permite, o la gente que hace este tipo de dinámica molecular la lleva para estudiar el folding, estos tiempos más largos, ¿ya? Pero claro, tengo menos detalles, ya no tengo el detalle atómico, tengo el detalle general de la cadena principal, solamente de la proteína, ¿ya? Y por otro lado, si nos vamos ahora a un mayor detalle, ¿ya? Este es con menor detalle, el grano grueso. Nos podemos ir al nivel de química cuántica. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho para analizar hoy en día las reacciones químicas que ocurren en el sitio activo de una enzima. Cómo la enzima provoca la hidrólisis, por ejemplo, como una beta-lactamasa hidroliza un anillo beta-lactámico. Pero a nivel cuántico, es decir, a nivel de los electrones, a nivel de los orbitales. ¿Qué pasa con los orbitales? ¿Qué ocurre, que produce que ocurra una reacción química? ¿Ya? Y esos métodos se llaman métodos híbridos de QM-MM. Es decir, funcionan en general, no podemos simular toda la proteína a nivel cuántico porque es muy costoso, ¿ya? Computacionalmente. Entonces, generalmente toma unos cuantos días simular alrededor de entre 40 a 60 átomos en cuántica, porque ahí en realidad lo que estamos simulando son los electrones, ¿ya? Pero se hace en método híbrido en donde el sitio activo de la enzima, ciertas cadenas laterales, grupo R, que son catalíticos de la enzima, se simulan a nivel cuántico, así también los sustratos,
y el resto de la proteína se simula con mecánica molecular, por eso MM. Entonces vienen Quantum Chemistry and Molecular Mechanics, o Molecular Mechanics. Entonces, de esta manera, hoy en día se están describiendo, se están estudiando enzimas cuando uno se va al mayor detalle posible, ¿ya? Pero todo esto con dinámica molecular. Entonces, el resto de la proteína se simula con dinámica molecular y la parte donde ocurre la reacción química se simula con química cuántica. Eso con dinámica molecular. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Esto es como una expansión de mirar hacia los dos lados, al mayor detalle o menor detalle, pero también existe. ¿No? ¿Seguimos? Vamos a ver. Entonces, ahora un poco brevemente, ya que vimos toda la parte de campo de fuerza, la parte de las ecuaciones, energía potencial, interacciones, entonces los docking, vamos a ver lo que es el docking, que se basa justamente en esto, ¿ya? Y vamos a ver principalmente cuáles son los pasos del docking, pero ya vimos lo que era las principales, cómo se parametrizaba una molécula y estos valores óptimos que uno utiliza como parámetros para guiar un cálculo. Entonces, el docking... Esa palabra docking, claro, ustedes ya lo saben y varios de ustedes lo utilizan como metodología, pero ¿saben cómo se traduce si uno quisiera traducir al español la palabra docking? ¿Cómo lo traducirían? Acoplamiento, ¿no? Pero ¿saben de dónde viene la palabra dock del inglés? To dock, dockear. Es una palabra de la gente que tiene barcos y llega con el barco y el barco lo tiene que acoplar a una parte del puerto. Entonces la palabra docking viene de la navegación. Es poder llegar a un punto tal que el barco lo pueden dejar ahí amarradito. Entonces, es una de esas palabras en inglés que es súper difícil porque no significa acoplamiento literalmente. Entonces, pero claramente si uno quisiera encontrar una palabra en español, es como dice Alex, acoplamiento. Pero docking viene de una idea que no es muy precisamente acoplamiento. Claro, o encaje, pero acoplamiento es lo que normalmente se usa, pero no se usa en realidad incluso en español. En español uno le dice docking para no complicarse la vida. Sí, ya está españolizado ya. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, Alex preguntaba, decía si es que había que hacer un docking antes de hacer una dinámica molecular. Que se puede, por ejemplo, tengo mi estructura, pero yo quiero analizar la dinámica que hay con una droga y no está cristalizada o no está determinada experimentalmente con esa droga. Entonces, claro, yo quiero ver cuáles serían los residuos más importantes que estarían interaccionando y cómo sería la dinámica de la interacción de esa droga. Entonces, claro, uno parte haciendo un docking. ¿Y qué es el docking? Bueno, es el acoplamiento o el encaje entre este ligando una molécula más pequeña. En general a eso se le llama docking, también se puede hacer docking entre dos proteínas, ¿ya? Pero lo más común es hacerlo con moléculas pequeñas y ver dónde se podría encajar esta molécula. Lo otro más común es que uno sepa más o menos dónde, en qué parte de la proteína se une esa droga, o tenga una idea, ¿ya? O el ligando, un sustrato, por ejemplo, a su enzima. Uno ya tenga una idea de dónde está el sitio activo de la enzima, ¿ya? Entonces, eso ayuda bastante a guiar, porque normalmente lo que uno hace es decirle, mira, busca en esta región a ver cómo encaja esta molécula acá, ¿ya? Pero también pueden existir que no sepas, simplemente tú le colocas ese compuesto, haces el experimento y ves algún efecto en la proteína. Y eso, entonces tú dices, chuta, no sé dónde se está uniendo, entonces bueno, hace un docking ciego. El docking ciego es más difícil porque aumenta la posibilidad que tiene, o sea, la cantidad de posibilidades que tiene que probar. A mayor cantidad de posibilidades que tiene que probar, menos probabilidad tengas de encontrar realmente el sitio. Si acotas más el sitio, entonces lo único que tiene que probar es
cuántas rotaciones puede hacer. En cambio, si tienes que probar por toda la superficie de la proteína, tienes que darle muchas más iteraciones para lograr la misma cantidad de intentos en rotaciones y traslaciones que en un bolsillo en específico, ¿ya? Entonces, idealmente el docking que sea dirigido, es decir, que tengan una idea al menos en qué sector de la proteína se estaría uniendo. Eso en general da muchos mejores resultados que los docking ciegos. Exacto. Tener una idea, por ejemplo, hay gente que usa compuestos que hacen enlaces covalentes con el sitio, entonces colocan, por ejemplo, saben, esta molécula se une a alguna parte de la proteína, no sé dónde, entonces le ponen algún grupo altamente reactivo, un ácido o algo, entonces que se le pueda pegar a la proteína. Después llegan, denaturan la proteína, la pasan por espectrometría de masa y analizan en qué residuo se pegó eso. Entonces, dice, en este residuo, entonces después analizan la estructura, ese residuo está acá, por acá es donde se está pegando en la molécula. Entonces hago el docking acá, entonces lo dirijo. Entonces, eso da generalmente mucho mejores resultados o ven qué otras conformaciones pueden haber, ¿ya? Entonces, el docking dirigido es lo más exitoso. Se prepara el sistema. El preparar el sistema significa agregar cargas o parametrizar el sistema. Parametrizar, ya hablamos, es asignarle cargas, tamaños, los ángulos que están permitidos o no a la proteína y a esta molécula. Por ejemplo, aquí hay un nitrógeno, este nitrógeno está positivo o no está positivo. ¿Cuáles son los ángulos permitidos para ver las posibles conformaciones de esa molécula pequeña? ¿Cierto? ¿Cómo puede rotar un enlace? O a lo mejor el enlace no puede rotar porque tiene el manguito rotador dañado, entonces está restringido. Entonces, claro, todo eso se llama la preparación del sistema, la parametrización de las moléculas. Y con la parametrización, entonces sabiendo qué enlaces son los que se rotan, cuáles no y cuáles son las libertades que tengo, se hace el cálculo. Se buscan las conformaciones posibles que podrían encajar. Entonces se prueban distintas, miles, millones de conformaciones. Y después de esas millones de conformaciones, ¿cómo elijo? ¿Cuál es la más probable o la más posible energéticamente? Con una función de puntuación. Un scoring. Tengo que tener una ecuación que me diga, mira, esta conformación es más estable que esta otra, o es más probable. Dependiendo, hay algunas que se basan en probabilidad, otras que se basan en energía, ¿ya? Y entonces después de que selecciono uno, puedo hacer un post-processing, decir, mira, esta conformación, y puedo puedo hacer otra iteración, pero solamente en esas conformaciones, como ajustar, refinar un poco ese docking. Eso es lo que hace en general un programa de docking, ¿ya? Esos son los pasos a paso. Tengo la proteína, tengo el ligando, hago la parametrización, hago el cálculo de docking, escojo en base a una función de puntuación, refino el resultado y me entrega mi resultado de cuáles podrían ser las conformaciones, cómo se estaría uniendo la banda, ¿ya? ¿Cómo busco distintas conformaciones? Hay distintos algoritmos dependiendo de los programas, ¿ya? Hay algoritmos que son más sistemáticos. Y estos algoritmos sistemáticos de búsqueda, ¿qué significa? Tengo mi ligando, por ejemplo, y busco las posibles conformaciones que tiene ese ligando, ¿ya? Pero esos algoritmos son mucho más detallistas, porque dice, mira, este enlace puede mostrar así o así, entonces estas son las más probables, y busca el detalle, o se fija mucho en el detalle. Entonces, ¿cuál es el problema de estos algoritmos? Que pueden quedar en un mínimo local, por ejemplo, pueden solamente explorar estas conformaciones del ligando o de las cadenas laterales, pero no llegan a explorar otro mínimo que es mucho más global, ¿ya? Mínimo local significa, por ejemplo, aquí tengo un mínimo, pero este es un mínimo local, porque el mínimo global de energía de la molécula está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si parto de acá, probablemente llego acá, pero nunca estos tipos de algoritmos van a llegar acá. Por otro lado, están otro tipo de algoritmos que se llaman genéticos o de evaluaciones estocásticas, que no son tan detallistas y son más, por así decirlo, son más locos al buscar conformaciones iniciales. Entonces, exploran inicialmente sin una guía de cuál sería lo más probable, sino que exploran distintas conformaciones. Entonces, por ejemplo, exploran distintas conformaciones en el ligando
Y esto me lleva a decir, mira, ya tengo otras cosas que están pésimas, pero mira, aquí hay algunas que funcionan mejor. Entonces en el siguiente paso, en la siguiente generación, funciona por generaciones, por eso se llama algoritmo genético, solamente analiza las conformaciones de menor energía y se va quedando con la menor energía para explorar, va como acotando el camino, para encontrar son mejores para encontrar el mínimo global, ¿ya? Ahora, estos que son más detallistas son a veces utilizados en el último paso del tópico, porque ya que tengo la conformación que tengo que tener, entonces busco el detalle, entonces no me importa, ya estoy más seguro con un algoritmo genético que encontró el mínimo global, entonces ahora me interesa encontrar realmente, si estoy aquí, encontrar el mínimo local, ¿ya? Así como el más en detalle, ¿ya? Y bueno, tengo el algoritmo de búsqueda de conformaciones, que puede ser sistémico o estocástico, que lo van a encontrar cuando vean un programa de Dawkins. Van a decir, mira, este programa de Dawkins funciona en esta etapa con un algoritmo genético o estocástico, o acá funciona con un algoritmo del tipo sistémico, ¿ya? Y por otro lado, cualquier programa de Dawkins o algoritmo de Dawkins tiene una función de puntuación. Una función de puntuación que escoge cuál es la conformación más posible, más probable o más consistente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución más adecuada de la interacción entre la proteína y el ligando? Tipos de funciones de puntuación. Un tipo de función de puntuación puede ser un campo de fuerza, lo que acabamos de ver en dinámica. Entonces, escoger mediante un campo de fuerza, mediante una ecuación de campo de fuerza, decir, mira, este es el que tiene la menor energía potencial. Y eso me permite escoger, ¿ya? Otros utilizan funciones de puntuación basadas en ecuaciones empíricas. ¿Qué significa esto empírico? En realidad se saben que ciertas interacciones o ciertos compuestos generan, ya se conocen ciertos complejos proteína ligando, ¿ya? Se conocen sus energías de interacción o sus constantes de disociación, entonces se estiman estas ecuaciones que son totalmente empíricas. Se dice, mira, la contribución de la parte hidrofóbica de la molécula es de tantos kilocalorías por mol, la contribución de puente de hidrógeno es de tanto, la contribución de Van der Waals es de tanto, ¿ya? Entonces son ecuaciones empíricas que funcionan son más específicas para ciertos tipos de sistemas, ¿ya? Ciertos tipos de ligando y ciertos tipos de sistemas. Son más precisas a la hora de entregar una energía de interacción entre la proteína y el ligando, pero tiene que estar parametrizada o tiene que haber mucha información experimental para ese tipo de proteína y para ese tipo de ligando, ¿ya? Entonces, a eso se le llama esta función de puntuación empírica. O las otras son basadas en conocimiento, que se basan en una probabilidad. Por ejemplo, la mayoría escanea el PDB y dice, ya, todas estas proteínas están con todos estos ligandos. Y esta es la probabilidad de encontrar este átomo interaccionando con este átomo del ligando, es la probabilidad de encontrarlo interaccionando con un aminoácido de este tipo en la proteína, ¿ya? Entonces tengo, por ejemplo, 100.000 estructuras con proteína y ligando. Y de esas 100.000 encuentro que en todos esos ligandos hay un hidroxilo y siempre el hidroxilo está interaccionando, por ejemplo, con un glutámico, ¿ya? En el 60% de esas estructuras que están experimentando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un hidroxilo esté interaccionando con un glutámico? Es del 0.6, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones se llaman basadas en conocimiento. Están basadas en la estadística de estructuras experimentales. De qué grupos químicos encuentro con qué probabilidad interaccionando en esas estructuras experimentales determinadas, ¿ya? Entonces, claro, cuando después tengo una conformación y veo un hidroxilo interaccionando con un glutámico, digo, bueno, esto tiene una probabilidad mayor, le da un puntaje mayor, ¿ya? Entonces, esos tres tipos de funciones de puntuación hay en los distintos algoritmos de Dawkins, hay varios. Entonces, cuando lean, a eso se refieren con un campo de fuerza, ya lo conocen, a una función de puntuación del tipo empírico, ¿ya? Que es más específica, o la basada en conocimiento,
que estas son basadas en estadísticas de complejos. ¿Ya? Entonces se basan en las frecuencias de los contactos interatómicos entre grupos conocidos experimentalmente. Tipos de docking. Se habla de que los docking puede haber un docking rígido o docking flexible. ¿Lo habían escuchado alguno que ha hecho docking? Docking rígido, docking flexible. ¿Ya? El docking, aquí hay el docking rígido, es más básico. Es decir, yo considero que la proteína tiene una conformación y considero esa conformación totalmente como una fotografía y no la muevo. Los residuos de las cadenas laterales no se mueven y solamente considero que el ligando podría moverse, ¿ya? Con rotaciones. Entonces tengo el ligando, que puede ser este otro ligando, entonces el ligando puede tener distintas conformaciones. Bueno, prueba esta conformación, digo, no calza bien. Prueba esta conformación así, tampoco. Pero prueba esta conformación así y esta calza. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cuál va a dar mejor energía de puntuación? La que genere mejor acople. Pero eso esperando que la estructura de partida que yo usé esté justo en la conformación adecuada con la cual une el ligando. ¿Ya? Que muchas veces no es así, sino, o sea, como les mostraba, hay una selección conformacional, podría funcionar, pero si hay un ajuste inducido, no va a funcionar muy bien. Ese es el gran problema del docking, es que considera generalmente las proteínas como rígidas. Y ya vimos que las proteínas, la dinámica es súper relevante. Entonces muchas veces el docking falla porque estamos escogiendo la conformación inicial que no es la adecuada. ¿Ya? Pero también está el docking flexible, y aquí hay distintas maneras de ver el docking flexible. Hay una que las cadenas laterales, por ejemplo, del sitio de unión, considera las cadenas laterales relativamente flexibles, le permite rotar, pero la conformación de la proteína sigue estando igual. ¿Ya? Y hago el docking. Y la otra, vamos a ver más adelante, es combinar dinámica molecular y docking. Entonces, con dinámica molecular es tratar de escoger distintas conformaciones y hacer un docking flexible. Por ejemplo, hago la dinámica molecular, hago el clustering, agrupo distintas conformaciones y a esos distintos clustering le hago los docking. ¿Ya? Esa es una estrategia más complementaria y realista, un poco más, es una estrategia mejor, ¿ya? Que da resultados probablemente mejores. Entonces, el docking tenemos entonces que en general las proteínas se trata de manera rígida o muy o a lo más con cadenas laterales del sitio activo que podrían moverse. Pero por ejemplo tengo una enzima que une un sustrato, una triptófano, ¿ya? Una cosa parecida al triptófano. Y claro, hay una droga que yo sé que se une al sitio activo por algún experimento, compite, tiene una inhibición competitiva, por ejemplo, puedo tener un experimento cinético, y digo, bueno, esta es la droga, entonces se genera una librería de conformeros de la droga. ¿Ya? Se generan las distintas conformaciones de la droga y después se hace el docking como tal. Y de estas distintas conformeros que se prueban acá en el sitio de unión, se escoge basado en la función de puntuación que tiene el programa, o si es que ustedes escogen, hay algunos programas que tienen más de una función de puntuación, de acuerdo a lo que ustedes le digan que escoja, va a decir, estas son las conformaciones más probables. Ya, y de estas conformaciones más probables, después se hace el refinamiento y entonces entrega, mira, esta probablemente sería el cómo se podría estar uniendo la droga. Siempre es un podría, ¿ya? Es una cosa teórica. No es que así se unan, no hay un... Entonces, estos son cálculos in silico, como decía el profesor Cabrera, y hay que tener siempre en la consideración, ojalá tener algún experimento que me permita respaldar este tipo de cálculos, ¿ya? No son algo que podamos aseverar que va a ocurrir así realmente, sino que es, mira, esto podría ser así, ¿ya? Entonces, ese es los pasos generales del docking. Y como les decía, para tratar la flexibilidad de las proteínas, están estos enfoques que, por ejemplo, hay dos enfoques. Uno podría decir, mira, hago un docking, veo cuál es la mejor solución del docking
y a esta solución, complejo proteína ligando, le hago dinámica molecular para ver cómo se acomoda después este ligando a la proteína. ¿Ya? Entonces hago el docking y después hago dinámica molecular y veo quizás a veces si ese complejo es estable en el tiempo o ese complejo se desata. ¿Ya? Entonces hay gente que también escoge distintas conformaciones de los docking en base a, mira, esto es estable en la dinámica molecular, entonces esto es más probable que se mantenga, que sea así el complejo. O la otra manera de tratar la flexibilidad es realizar una dinámica molecular primero con la proteína en APO, ¿ya? Y después escoger distintas conformaciones de esas proteínas, hacer un clustering, por ejemplo, y hacer docking en cada una de esas conformaciones. Eso también permite ayudar. Esto de arriba está pensado en que a lo mejor la unión del ligando puede hacer como ajuste inducido, entonces ajustar la conformación. En cambio esta está pensada en que podrías hacer una selección conformacional de la unión del ligando, ¿ya? Hay gente que prueba las dos, ¿ya? Porque a priori uno no sabe, dependiendo cuánto tiempo tenga y el poder de cómputo que uno tenga. Pero esta es la manera en la cual se trata. Por ejemplo, si es selección conformacional, entonces uno espera con la dinámica molecular rescatar la conformación que sí une el ligando, entonces una de estas conformaciones va a dar un resultado del docking mucho más probable que lo otro, o con mejor puntaje que las otras conformaciones, ¿ya? Y seleccionar en esa conformación. Eso respecto al docking y características generales. ¿Dudas? Profesor, ahí se compara proteínas con cada ligando. Sí. Pero creo que hay una plataforma que tiene una forma así, donde colocas ligandos o moléculas y yo puedo lanzar mi proteína y ver dónde es que se va para poder ver si caso no conozco prácticamente activo o no. ¿Qué ligando se puede pegar? Claro, tú dices estas plataformas que tienen base de datos de ligando y claro, tú le pasas tu estructura de proteína y él busca, ¿qué ligando se le podría pegar? Como una posible droga. Sí, eso existe. Existen esa base de datos y hay, por ejemplo, empresas que venden compuestos, así como baterías de compuestos químicos. Y además te venden, claro, los parámetros para que hagan los tokens. Entonces, como que haces computacionalmente tu proteína, dices, mira, están todos estos ligandos, entonces después te dicen, sí, yo aquí tengo esta molécula y te la venden. Entonces, y ahí funciona mucho eso del diseño de droga racional, el generar qué trocitos de ciertas moléculas se podrían pegar y después, claro, le puedes empezar a agregar grupos químicos para aumentar la afinidad o aumentar la cinética de unión eso es lo que se hace mucho en la farmacología molecular hoy en día. Cuando se tiene dos proteínas que por ensayos biológicos se tiene información previa que hay interacción, pero no conozco cómo es la interacción, ¿por dónde se partiría? Porque se tendría que probar varios. Sí, el docking proteína-proteína es más complejo, por lo que te decía que el docking en general trata las proteínas de manera rígida, o los algoritmos que tratan docking lo tratan de manera rígida. Entonces, ahora recién se están generando, vamos a ver en la siguiente clase, los modelos de difusión o el mismo AlphaFold, el que te permite predecir de la nada, ¿no? Es bien fantástico, cuáles son las posibles interfaces entre dos proteínas. Pero no tiene esta idea de que tiene el docking de probar distintas conformaciones y probar esos distintos encajes. Porque aquí el problema es probar, ya tengo una librería, o sea, algo los conformeros, tengo las dos proteínas, ya por dónde interaccionan estas proteínas. Lo obvio es probar todas las posibilidades y después seleccionar la que tenga mejor energía. ¿Te fijas? Sin embargo, también, si esa interacción que tú estás diciendo es una interacción conservada, o sea, si tu proteína A y la proteína B tienen esa interacción que es evolutivamente importante o funcionalmente importante, tú vas a esperar que esas zonas de contacto entre A y B, justo esas zonas de contacto, estén conservadas evolutivamente.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagas un alineamiento de A, de muchas secuencias homólogas de A? Probablemente vas a tener posiciones conservadas que tienen que ver con la zona de contacto con B y viceversa. En B, en el alineamiento de proteínas B, esas regiones conservadas, que de acuerdo con la estructura tú vas a ver que no están, digamos, localizadas en el sitio activo, que es donde tú esperas la mayor conservación. E incluso más allá, profundizando más en el tema de la conservación, hay análisis de secuencias que tienen que ver con, que se llaman, digamos, mutaciones correlacionadas, que justo en esa zona de contacto entre A y B, un cambio del residuo específico en A gatilla un cambio específico en B. Entonces vas a ver que en el alineamiento de dos proteínas que son distintas, cada vez que en una cambia una posición conservada, en la otra hay un cambio correspondiente. Y eso, cuando tú lo analizas para un conjunto de proteínas, te da una muy alta confiabilidad de que esas zonas son zonas de interacción entre proteínas. Entonces, aquí en el docking hay que salir un poco, como se dice, out of the box, en el sentido de pensar en otras fuentes de información que también te estén diciendo cuáles son las zonas de interacción. Sí, ese es un buen punto. El docking tiene esa gran limitación de que trata mucho las estructuras como rígidas, ¿ya? Esa es la gran limitación del docking. Entonces, justamente hay muchos programas u otros algoritmos que utilizan la información evolutiva. Y hay servidores que, claro, analizan, mira, esta superficie está conservada en la proteína, de esta otra proteína también está conservada. De hecho, UniProt se basa en tener esa parte de cuáles son las posibles otras interacciones con otras proteínas. Está involucrada esa información. Entonces, claro, esa interfaz, primero al estar conservada evolutivamente, sí es importante para la función. Lo otro es que las mutaciones correlacionadas te dicen específicamente cuáles serían las interacciones que podrían estar ocurriendo. Entonces, los algoritmos, más que buscar por docking solo, utilizan toda esta información evolutiva antes para acotar ciertas regiones y después ver específicamente en esa región cómo podrían estar acoplados, ¿ya? Entonces, el docking solo de repente puede ser. Ahora, lo otro es que el docking siempre va a dar una solución. Siempre. No hay interacción. Sea o no sea real. Sea o no sea real. Siempre te va a dar una respuesta. Y ese es el gran problema del docking también, en que sí, tú le dices, mira, este ligando quiero que se una aquí, y se te va a unir ahí, y te va a decir las energías, las funciones de puntuación tampoco son muy cercanas a la realidad. Entonces el docking siempre es como, se mira como algo rápido, fácil de hacer, pero hay que apoyarlo con algún experimento o tener alguna guía, porque es muy mentiroso. No tengan solo docking. O Sí. sea, realmente, si ustedes quieren tener un consejo en sus investigaciones, no tengan una parte de sus objetivos con solo docking. No. Claro, porque siempre te va a dar un resultado. Ahora, qué tan válido sea ese resultado, hay que tratar de apoyarlo por otra metodología. Entonces, eso. Ok, pasemos a la última parte, que es ahora la predicción de estructuras por inteligencia artificial. Y esta predicción de estructura está basada o está muy en boga ahora el modelamiento y la predicción de estructura de proteínas. Y les voy a hablar, si es que alcanzo una pincelada de lo que es el diseño de proteínas actualmente, porque ahora la gente está diseñando proteínas de nuevo. O sea, ya no es solamente utilizar las proteínas que tenemos de la naturaleza, sino que ahora podemos crear nuestras propias proteínas a nuestro entorno, ¿ya? Entonces, basado justamente en lo que es la inteligencia artificial y en los métodos diseñados por estos señores que se ganaron el premio Nobel de Química el año pasado. Entonces, por eso es como lo de vanguardia. Entonces, el premio Nobel fue para David Baker, Demis Hassabis y John Jambert. ¿Lo habían escuchado? ¿El premio Nobel lo escucharon? ¿No?
¿Sí? Ya. ¿Y conocían a alguno de estos señores? ¿No? ¿Ninguno? Estos señores son como medio desconocidos en el mundo de las proteínas. No son proteinólogos. No El son único proteinólogos. proteinólogo ahí reconocido. Mucha gente cuando dieron el premio Nobel, y esto es el cagüín de la ciencia, El chisme. el chisme, estaba indignada, decía, ¿por qué le dieron el premio Nobel a estas dos personas que nunca han trabajado en proteínas? ¿Ya? Informático. Son Programador. informáticos. Él es experto en inteligencia artificial y él es químico. ¿Ya? Pero no eran, nunca alguien lo había visto en un congreso de proteínas, a diferencia de Baker. Baker, todo el mundo, los que trabajamos en proteínas, lo conocíamos desde décadas, desde el año 2000, era una persona que uno decía, si a alguien le van a dar el premio Nobel alguna vez por esto, se lo van a dar a Baker. A Baker le dieron la mitad del premio Nobel, o sea, él se llevó la mitad de la plata y estos otros dos se llevaron solamente un cuarto. ¿Ya? Tratando de equilibrar. Pero hay mucha gente que dijo, que decía, no, pero ¿y esto de dónde salieron? ¿Ya? Bueno, ¿qué hicieron estos señores? Como lo que quiero contarle un poco la historia. A Baker le dieron el premio por el diseño computacional de proteínas, ¿ya? Un poco más, aunque también es el gestor en gran parte de lo que es la predicción de estructuras de proteínas, ¿ya? Pero la predicción de estructuras de proteínas, el premio Nobel se lo dieron a Casabis y a Jumper, ¿ya? Y Casabis, de hecho, es informático, es experto en inteligencia artificial. No sé si sabía lo que eran las proteínas antes de empezar a trabajar con estos programas, ¿ya? Pero es el jefe del grupo, además de una empresa privada, que es DeepMind, que pertenece a Google, ¿ya? Ni siquiera es de la academia, entonces la gente también eso es como que le dieron a un empresario el premio Nobel. Bueno, no a un empresario, él es el CEO de esa compañía, pero es experto en inteligencia artificial, y Jumper el químico, ¿ya? Entremos, ¿por qué es importante la predicción? Yo creo que esto ya está más que claro. En el gap que hay, ayer lo conversábamos, la diferencia que hay en secuencias, por ejemplo, la base de datos UniProt, el SwissProt, más la TRMBL, tiene ya, hasta el año pasado, que hice este gráfico, tenía alrededor de 250 millones de secuencias, ¿ya? Y el PDB, lo mismo, tenía, ¿cuánto iban? 239 ayer, 239 secuencias. Ya, el año pasado iban en 225.000, ¿ya? O sea, si uno grafica esto, los 250 millones, y uno ve la cantidad de proteínas que están cristalizadas o determinadas experimentalmente, no cristalizadas, determinadas experimentalmente, se ve como una línea plana, ¿ya? Entonces, claramente hay un gap de conocimiento en lo que hay. Para muchas de estas secuencias no conocemos su estructura, o no se conocía su estructura. Ahora, cuando uno analiza estas otras, son de la UNIRAF 90% de identidad, 50% de identidad, ¿ya? Que baja. Incluso cuando consideramos el 50% de identidad, todavía estamos muy lejos de la cantidad de estructuras respecto a la secuencia. Entonces, de ahí viene el gran problema que algunos bautizan como el problema del protein folding. Ahí también hay una controversia de que el protein folding, para ciertas personas, para los bioquímicos más clásicos, los proteinólogos más clásicos, el protein folding se relaciona con cuál es la ruta de plegamiento desde la secuencia, cómo esa secuencia alcanza la estructura tridimensional. Es decir, cuáles son los pasos. Primero se genera una alfa hélice, se pega esta alfa hélice con una hoja beta y después alcanza esa estructura terciaria, ¿ya? Ese es el protein folding para los más clásicos. Para la gente que trabaja más en computación o más en bioinformática, el protein folding se transformó en un problema de ir de la secuencia a predecir una estructura. ¿Qué pasa aquí entre medio? No me importa, dicen los bioinformáticos, ¿ya? Entonces, este problema del protein folding, le dicen, no, eso no es protein folding, pero existen esas dos visiones para que ustedes las conozcan, ¿ya? En fin, lo que en realidad para mí también importa es que tenemos una secuencia y queremos saber cuál es su estructura final, ¿ya? Eso es lo que a la mayoría le importa. ¿Cuál es la ruta? No a todos les importa, ¿ya? Entonces, de ahí viene el problema del protein folding.
Entonces, de este gap de conocimiento. Y el problema del protein folding nace de manera clásica con el experimento de Amundsen, que le mostró el profesor Cabrera, fue uno de los hitos en la ciencia de proteínas, el entender de que a partir de una secuencia, dentro de esa secuencia se encuentra codificada la estructura, es decir, se encuentra la información para que esa proteína se pliegue y alcance una estructura tridimensional funcional, ¿ya? Un estado nativo le llaman. Y entonces el experimento de Amundsen, que le dieron el Nobel en el 72, fue desplegar la una RNasa, y ponerle un agente reductor para reducir los puentes disulfuros, desplegar la proteína completamente, quitar el agente denaturante, que era urea, ¿ya? Y quitarle el agente reductor, y la proteína se plegó nuevamente y fue funcional nuevamente, después de pasar por un estado desplegado. Entonces, de ahí empezó la idea de que en la secuencia, a partir de solo la secuencia, podríamos en algún momento en la vida, o en ese momento se decía, predecir la estructura, ¿ya? Solamente a partir. Pero esta visión de Amundsen está más relacionada con la idea que dice el profe del mecanismo de plegamiento, de cómo sucede esa flecha que te lleva desde la estructura desplegada hacia la estructura plegada. Como decía el profe, si es que se forma una pequeña alfa hélice o un núcleo de estructuras beta, los pasos del mecanismo para construirla. En el fondo, a Amundsen, por ejemplo, probablemente no le importaba la secuencia de aminoácidos de esa proteína, solamente le importaban los pasos a través de los cuales llegaba a la estructura final. Y ese fue el primer enfoque que se tuvo para tener la estructura final, para la gente que sí le importaba la estructura final. Es decir, bueno, tenemos la estructura desplegada, si podemos conocer cuáles son los principales pasos que llevan a una proteína que se pliegue, vamos a poder obtener esto, ¿ya? Después eso se empezó a disociar y llegaron los informáticos y empezaron a decir, bueno, sé que no me importa estudiar la ruta, sino que en realidad voy a buscar un bypass para poder alcanzar la estructura final, ¿ya? Bueno, pero un poco para ponerlo en contexto, esto es de dónde viene esta noción del protein folding problem, que se habla mucho en literatura, o este último tiempo se ha hablado del protein folding problem, ¿ya? Y también en esa misma época hay otro señor, Sirius Levinthal, que surgió la paradoja de Levinthal con esto del plegamiento de las proteínas. Entonces esta gente que pensaba que si estudiando los pasos de plegamiento de la proteína íbamos a poder alcanzar su estructura nativa, él hizo un ejercicio bien sencillo, que lo publicó en el año 1969, en el que dijo, bueno, mira, consideremos un péptido desplegado de solo 100 residuos, una proteína muy chiquitita. Y a cada residuo le vamos a poder poner solo 3 conformaciones posibles, ¿ya? Es decir, mira, tengo cientos de conformaciones posibles probablemente de esos residuos, pero vamos a considerar 3, no vamos a ser bien conservadores. Y si entonces, para este polipéptido de 100 aminoácidos, voy a tener, si tiene solamente 3 conformaciones, voy a tener 3 elevado a 100 conformaciones, ¿ya? Si cada transición entre conformaciones está en torno a los femtosegundos, o sea que un enlace rote respecto a otro, dura un femtosegundo, o sea 10 elevado a menos 15 segundos. Si es que la proteína tuviese que explorar todas las conformaciones posibles que debería tener para alcanzar la estructura tridimensional, se demoraría 10 elevado a 25 años, ¿ya? El tiempo estimado del universo, o la edad del universo, es 10 elevado a 11 años. Claramente, le tomaría, si la proteína tuviese que explorar todas las conformaciones posibles para escoger cuál es la estructura nativa o la estructura correcta, le tomaría más el tiempo que lleva existiendo el universo, ¿ya? Entonces no es una posibilidad de que la proteína pruebe todas las conformaciones posibles. O sea, hay un camino de plegamiento, pero en ese tiempo no se sabía que en realidad había un camino. Y entonces esto de estudiar de modo secuencial o tratar de probar todas las conformaciones para llegar a la estructura, se veía un camino imposible, ¿ya?
Entonces, bueno, la conclusión más obvia es que las proteínas en realidad no visitan todas las conformaciones posibles, sino que es como un embudo, lo que sabemos hoy en día, en donde se van restringiendo las conformaciones y de esa manera se pliegan en milisegundos, segundos o a lo más en minutos, ¿ya? Las proteínas. Pero esto decía, bueno, en ese tiempo, en los años 60 o 70, no podían probar todas las conformaciones posibles. Eso es la gran limitación. ¿Ya? Esta historia siguió, imagínense, en el año 60-70 aparecieron todo lo que son los campos de fuerza, los físicos empezaron a hacer dinámica molecular con las estructuras de proteínas, y en los años 90, específicamente en el año 94, apareció un concurso que se llama CASP. Y este concurso, que es la evaluación crítica de predicción de estructuras de proteínas, trata de poner a competir los distintos grupos de investigación que había en ese momento a nivel mundial, tratando de predecir estructuras de proteínas y decir, mira, a ver, ¿quién es el que tiene el mejor programa? ¿Quién tiene el mejor algoritmo? Y el concurso funcionaba de la siguiente manera. Tenemos estructuras en el PDB que están depositadas, pero todavía no están liberadas al público. Entonces, cuando uno deposita una estructura del PDB y depositaba una estructura que es muy distinta a otras que se habían cristalizado antes o determinado su estructura antes, la gente de CAS contactaban a esos autores y le decían, oye, ¿podemos dejar tu estructura, no liberarla todavía? Porque la vamos a usar en este concurso. Entonces le vamos a mandar la secuencia a las personas que están trabajando con estos programas, pues, generando estos algoritmos. Nosotros tenemos la estructura ya determinada, pero nadie sabe, excepto la gente del PDB y los autores. Y entonces le mandan la secuencia, es ciego, esos autores usan sus programas, usaban esos programas y mandaban, decían, este es el modelo que yo creo que predigo que así se aplicaría. Y después lo comparaban con la estructura experimentalmente determinada. Y ahí después se liberaba la estructura. Entonces duraba unos meses antes de que se liberara. Entonces esa es la estrategia o la organización de este concurso. Y desde el 94 se hacía cada 2 años. ¿Ya? Se hacía, digo, porque el próximo caso Trump le quitó el financiamiento. Está en peligro y de hecho acusaron que claro, no tienen fondos para poder hacer el siguiente caso el 2026. No me sorprende. El 2026. No me sorprende. Porque el último que se hizo fue el 2024. Que sale. Y entonces ese concurso se hizo así cada 2 años, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la predicción de una estructura y esta es la estructura cristalina, entonces, y ahí ganaba el mejor algoritmo, entonces competía. En general, previo al 2018, ¿ya? Que no fue hace muy poco tiempo, estos eran los 3 principales métodos que se utilizaban para predecir estructuras de proteínas. Uno es el modelamiento por homología o basado en templado, es decir, yo tengo una secuencia y encuentro, hago un BLAST y encuentro similitud en secuencia en otra proteína, y en base a esa proteína conocida, entonces yo puedo hacer un modelo porque la estructura iba a ser bien similar. ¿Ya? Es prácticamente tengo esta estructura y enhebro la otra secuencia y la ajusto de acuerdo a esa nueva secuencia. Ese grande rasgo es el modelamiento por homología. El otro es el reconocimiento de plegamiento, que es, bueno, no encuentro homología como tal, pero si escaneo el PDB, y hay unos servidores lo que hacían es tenían distintos plegamientos, distintas arquitecturas, y ponían la secuencia y la enhebraban en esos distintos polos. Y después decían, bueno, y después calculaban con un campo de fuerza o mediante una función de puntaje, decían, esta secuencia calza mejor con este polo. ¿Ya? Y de esa manera escogían cómo podría plegarse pero eso estaba restringido a que hubiese una estructura en el PDB con un fold que tenía la secuencia que estaba buscando. Y consideramos que en el PDB tenemos, dijimos, un 1% simplemente de todas las secuencias que se conocen de proteínas, tenemos un 1% que tenemos estructuras conocidas. O sea, podría haber, muy probable, que a lo mejor que en el PDB no funcionara el threading tampoco. Y por último estaba el modelamiento libre, ¿ya? De templado, que este es lo que se llamaba modelamiento al inicio,
y que se basaba, era muy complejo hacerlo porque se basaba en general en predecir la estructura secundaria y por trocitos de la proteína empezar a tratar de plegarlo, ¿ya? Era muy costoso computacionalmente, complejo, no daba buenos resultados, no daba buenos resultados. Eso eran los modelos, ¿ya? Pero para llegar a donde vamos, como en el 2000, a partir del 2014 ocurrió esta revolución de la inteligencia. Los videojuegos, ocurrió esta revolución de inteligencia artificial, catapultado finalmente, como dije, por los videojuegos, por el desarrollo tecnológico de estas maquinitas que son las GPU, ¿ya? Entonces, antiguamente usábamos mucho, nuestros computadores tenían simplemente CPU, ¿ya? Y el CPU hacía las veces, trataba las imágenes y también trataba el resto del computador. Hoy en día no se piensa un computador sin una GPU, o un buen computador siempre tiene una GPU, ¿ya? La gracia de esta GPU ya vimos que para dinámica molecular te permitía tener muchos cálculos en paralelo, ¿ya? Entonces tenemos miles de cálculos que podemos hacer en un solo sitio, ¿ya? Y esa es la gracia, y estas maquinitas también catapultaron lo que se llama los algoritmos de Deep Learning y en particular redes neuronales que se llaman convolucionales, ¿ya? Las redes neuronales convolucionales son redes neuronales que analizan imágenes. Entonces son las que utilizan para clasificar. Por ejemplo, si yo le doy una foto de un gatito, de un perro, y yo entreno, por ejemplo, esta red neuronal, y le digo, y la entreno con solo fotos de gatos, y le digo, esto me tiene que dar un gato. Y cuando le pongo fotos de perro, y le digo que esto me dice que no es un gato, después cuando yo le doy una foto que nunca le he mostrado antes, esta red neuronal es capaz de reconocer un gato que nunca ha visto antes, porque el gato tiene características distintas a las del perro, ¿ya? Entonces trabaja con imágenes. Lo que quiero que le quede acá es que las redes neuronales convolucionales trabajan con imágenes. Y para trabajar con imágenes obviamente necesitamos GPU, ¿ya? Y en esta historia, para llegar a AlphaFold, en el 2016, fíjense que una empresa, DeepMind, que pertenece a Google, estaba involucrada en la generación de algoritmos de inteligencia artificial, y DeepMind se hizo famosa porque le ganó, en el 2016, le ganó al campeón de este juego de estrategia asiático, del juego Go, un juego como el ajedrez, pero asiático, ¿ya? Y con un algoritmo de inteligencia artificial, con una red neuronal convolucional, o sea, era una cámara que grababa y analizaba las imágenes, y este algoritmo se llamaba AlphaGo, ¿ya? El algoritmo se llamaba AlphaGo y salió en Nature porque le ganó al campeón europeo de Go, o sea, una inteligencia artificial le ganó a lo mismo que en nuestro tiempo nos acordamos con Ricardo, un computador le ganó al campeón mundial del ajedrez, y fue así, oh, esto Y es la versión. se llama Deep Blue, Deep Blue, la máquina. Entonces, esto es la versión actual con Go y con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ahí se hizo famoso DeepMind con un algoritmo de una red neuronal que la utilizaban para un juego de estrategia, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ahí está AlphaGo, y después de hecho le ganó al mundial, al campeón mundial, el mismo algoritmo. Entonces lo promociona en su página de DeepMind. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto fue en 2016. En el 2018, en el caso del 2018, aparece un grupo que nadie conocía, que se denomina A7D. Nadie sabía, y gana la competencia casi. Y nadie sabía quién era, y después aparece en las noticias, en varios journals, que era una empresa que era DeepMind, que era el equipo de DeepMind que había usado este algoritmo que había utilizado para el juego Go, lo utilizaron pero para predecir estructuras de proteínas.
el mismo algoritmo. Ahora, ganó la competencia, no tuvo un gran puntaje, esto era en la competencia, el modelamiento libre, sin templado, el más difícil, hasta ese tiempo era el más difícil. Entonces, se alcanzaba un nivel de precisión, por ejemplo, yo alcanzaba un nivel de precisión como del 58% o algo así, ya, casi el 60%. ¿Ya? Bien lejano, se espera que sea una predicción cercana o superior al 90%, se habla de una predicción que es comparable a los métodos experimentales. O sea, siempre un método experimental va a tener cierto error, entonces cierta variación. Entonces se da un 10% de esa variación. Sobre 90% ya es equivalente a un método experimental. Esto está lejos, pero esto me acuerdo que fue en 2018, fue como apareció la inteligencia artificial y esto viene. Todos hablan de ello. Entonces, pero era una empresa. Nadie sabía cómo funcionaba esto. Y además, nadie tenía el programa. Ellos no liberaron el programa. De hecho, inicialmente generaron un formulario y la gente postulaba y decía, mira, yo estoy trabajando con esta proteína que vamos a curar el cáncer y entonces necesito predecir esta estructura. Entonces ellos decidían qué estructura predecían o no, y tenías que hacerlo con ellos. Entonces eso fue muy criticado y uno de los principales críticos de eso fue Baker, porque todo lo que había hecho Baker era software libre. Lo que hacía lo publicaba y quedaba libre a la disponibilidad. Entonces ellos decían, oye, esto en la academia siempre se ha usado de que cuando uno publica y ahora que una empresa tenga este conocimiento y uno tenga que postular y simplemente te entregan el modelo, o sea, y no saber cómo funciona, fue hay una polémica también. ¿Ya? Bueno, ahí se volvió famoso, por lo menos para la gente que trabajamos en proteínas, DeepMind. Ahí empezamos a conocer a DeepMind y en el 2020 DeepMind publica su algoritmo, lo libera. Después de 2 años, o sea, 2 años es alto para él. Entonces, y todos así empiezan a ver, fíjense que aquí está el jefe de Demis Hassabis, ¿ya? El primer AlphaFold fue Andrew Senior, el primer autor de ese artículo, ¿ya? Pero el jefe es Demis Hassabis, el director del grupo. Y se liberó, ya pues se liberó, pero se liberó, esto fue en enero del 2020 y en enero del 2020. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2020 venía la siguiente competencia del CASP, ¿ya? Y bueno, ¿cómo funcionaba a grandes rasgos este primer AlphaFold? Muy rápido, se basaba en un alineamiento de secuencia y a partir de este alineamiento de secuencia tenía la secuencia, hacía un BLAST, recogía todas las secuencias que podía encontrar homólogas, hacía este alineamiento de secuencia, hacía una matriz, ¿ya? De conservación se llama, que es decir, tengo este aminoácido acá y en las distintas especies este aminoácido está conservado o no está conservado. Este no está conservado, este está conservado. Entonces hacía una matriz de conservación. Entonces este alineamiento múltiple lo transformaba en una imagen, en una matriz de conservación. Utilizaba este algoritmo de red neuronal, ¿ya? La cual lo entrenaron para, tenían un alineamiento múltiple, lo pasaban por la red neuronal y entregaba otra imagen. Pero esta otra imagen es una imagen de contacto, de pares de contacto. Como que está la información de la distancia más probable entre un átomo y otro, o entre un aminoácido y otro, como una restricción en el NMR. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo entrenaron esto? Bueno, con el PDB. Tenían todas las secuencias del PDB, hicieron los alineamientos múltiples para la estructura del PDB, entonces pasaron por la red neuronal y sabían qué matriz de contacto tenía que dar para ese alineamiento múltiple. Entonces de esa manera entrenaron la red, entonces después le pasaban una secuencia que no conocían su estructura y entregaban una matriz de contacto para esa secuencia que no conocía la estructura.
Entonces, aquí está la base de datos, la secuencia, un BLAS, el alineamiento múltiple, pasaban por la red neuronal y después de que obtenían esta matriz de contacto, utilizaban un campo de fuerza, de hecho el campo de fuerza de Amber, para predecir o para ajustar la estructura final. Vamos a ver cómo lo hacen. Esto es una matriz de contacto y la matriz de contacto significa que yo tengo un residuo acá. ¿Se fijan? El verdecito es la distancia que está ese residuo, o esto es una estructura experimental. Entonces yo puedo calcular la matriz de distancia para esta estructura experimental. Entonces digo, mira, el aminoácido 20, el aminoácido 28 está a una corta distancia del aminoácido 40, 50, no sé qué, y está a una gran distancia del aminoácido 100. ¿Ya? Entonces es ese aminoácido respecto a todos los otros aminoácidos de la proteína, a qué distancia se encuentra. Entonces, para una estructura experimental yo puedo tener este tipo de matriz. Obviamente esta matriz es la mitad de una imagen especular de la otra. Y entonces para una secuencia, esta red neuronal lo que hacía es predecir, para una secuencia, esta es la matriz que predice AlphaFold 1. Entonces, fíjense que es muy similar a la matriz nativa. ¿Ya? Pero, claro, con esta matriz entonces lo que se obtiene son restricciones de distancia. Como este aminoácido está restringido en distancia respecto a todos los otros aminoácidos. Muy similar a lo que hace NMR. En eso se basa. ¿Ya? Y después la minimización de energía. De hecho hay una minimización energética que se hace con un campo de fuerza de Amber. En eso se basa. Pero esto lo liberaron en 2020. Justamente en enero del 2020 y noviembre del 2022 aparece AlphaFold 2. ¿Ya? Y este fue el gran salto. Aquí AlphaFold 1 había no superaba el 60% en la precisión de la predicción. AlphaFold 2 alcanzó casi el 90%. ¿Ya? Y entonces esto fue la revolución. Aquí AlphaFold 2, de hecho lo liberan entre noviembre en julio de 2021 liberaron el algoritmo. ¿Ya? Y ese es el más famoso de todo, el AlphaFold 2, y el que mejor ha funcionado, el que mejor resultado ha dado, el AlphaFold 2. Y aquí, ¿qué hicieron con AlphaFold 2 respecto a AlphaFold 1? Aquí contratan a John Jumper, que es químico, porque los otros eran informáticos que se metieron a jugar, al parecer, con esto de inteligencia artificial y proteína. Pero meten a un químico que sabía más de enlaces, de cosas más, y generan un nuevo algoritmo totalmente distinto, o gran parte distinto, y ese da el salto. Entonces, fíjense, alcanzan predicciones, los mejores ejemplos que muestran, alcanzan predicciones del 90 al 93% de exactitud. En verde está la estructura experimental, en rojo está la estructura predicta. Entonces, ese es la precisión que alcanzan, y este es el gran salto o el gran desarrollo por el cual le dan el premio Nobel al jefe, a Hassabis, y a Jumper, que es el químico. ¿Ya? Eso fue, la gente, de hecho, los principales diarios del mundo clamaron que la inteligencia artificial iba a acelerar el descubrimiento de drogas con esto de la predicción de estructura de proteína, que la inteligencia artificial hackeó este problema del protein folding que ya llevaba más de 50 años. Y uno de los grandes misterios de la biología ha sido resuelto por la inteligencia artificial. Decían, y bueno, y esto es bien polémico también porque los proteinólogos más clásicos dicen, no, esto no resuelve el problema del protein folding porque no resuelve los pasos que llevan al plegamiento. Para los informáticos esto no resuelve porque lleva desde la secuencia, yo puedo tener una estructura. Y se salta totalmente el intermedio. ¿Ya? ¿Cómo funciona el AlphaFold 2? ¿O cuáles son las principales novedades que incorpora AlphaFold 2? Bueno, se basa, igual que el anterior, tengo la secuencia, escaneo las bases de datos, hago un alineamiento múltiple, una matriz de conservación con este alineamiento múltiple de secuencia,
hago una matriz de conservación, pero parto inmediatamente escaneando con esa secuencia también si es que hay alguna estructura que se le parezca. O sea, aprovecho la información estructural ya disponible. Algo como lo que se hacía antes del modelamiento por homología. ¿Ya? Si algo se parece, entonces, bueno, uso esa información. No tengo por qué no usarla. Entonces, escaneo la base de datos de estructura y veo y genero a priori una matriz de contacto. ¿Ya? Una matriz de contacto inicial. ¿Ya? Entonces tengo una matriz de conservación, igual que AlphaFold 1, y parto también con una matriz de contacto, desde ya, prevista. Si no encuentro nada, esta matriz de contacto probablemente no va a servir de nada, pero sí esto me va a servir. Y después agregan esto que se llama EvoFormer. Ellos le llaman EvoFormer, pero en inteligencia artificial y en informática se llaman modelos de transformer. ¿Ya? Y los modelos de transformer son los modelos de lenguaje, como el ChatGPT, con todo este desarrollo. Entonces utilizan ese mismo esquema, esa misma arquitectura de inteligencia artificial, ya no las redes neuronales convolucionales que analizan solo imagen, sino que utilizan un modelo de lenguaje, ¿ya? Que es lo que se llaman los transformers. ¿Ya? Ellos le llaman aquí EvoFormer, por ponerle una cosa distinta, pero la arquitectura es un transformer desde el punto de vista informático. Ya el mismo modelo que usa ChatGPT para responderte, para conversar con él. Y esto, la gracia de los transformers es que la cantidad de variables que puedes analizar en un solo ciclo es astronómica, y por eso considera tantas variables al mismo tiempo. Entonces, claro, con esto ingresa la matriz de conservación y la matriz de pares o las distancias, y lo que hace esto pasa por este EvoFormer y bueno, entrenaron estos transformers de nuevo con el PDV. Todo esto se transforma con el PDV. Pero lo que hace este transformer dice, mira, tengo este alineamiento de lo que hace este transformer es compara esta matriz de conservación con esta matriz de contacto. Y dice qué tan coherente es esta matriz de conservación con esta matriz de contacto. Residuos que están muy cercanos deberían coevolucionar y haber, por ejemplo, mutaciones relacionadas. Donde cambia un residuo acá, probablemente hay un cambio de un residuo cercano. Entonces, lo que hace de hecho esto de EvoFormer, fíjense que hay como un ciclo. Genera matriz de contacto, genera una estructura inicial, y de esta estructura inicial recicla y vuelve a corregir la matriz de conservación o el alineamiento múltiple, ¿ya? Y corrige o actualiza los pares de contacto en base a este modelo inicial. Pasa de nuevo, hace en general esto lo hace como 8 ciclos, creo, normalmente, pero lo hace varias veces, ¿ya? Lo hace varias veces este ciclo. Y bueno, este módulo de estructura no es nada más, es muy similar al anterior, en el cual utiliza las distancias para poder calcular una estructura tipo NMR, y después con el campo de fuerza de Amber, esta minimiza esa estructura. ¿Ya? Entonces en eso se basa el EvoFormer. ¿Cuáles son las innovaciones? Bueno, es que conversa o compara tanto la información de conservación de secuencia como con la información estructural. Y lo otro, que este módulo de estructura hace una cosa súper rupturista en el sentido de pensar de cómo se pliegan las proteínas, porque considera los residuos, los llama residuos gases. Es decir, que el enlace peptídico quita la restricción del enlace peptídico y los deja libres, como residuos, como gases que están en el espacio, ¿ya? Entonces, como ya no está restringido, ya no tiene el manguito rotador dañado, la proteína, ya no está restringida a cierto, porque muchos de estos algoritmos se entrampaban en ciertas regiones donde quedaba muy restringida la cadena. Entonces esto explora la cadena como un gas y después afianza cuál es la estructura más probable o de menor energía. Entonces, de hecho, en el proceso, cuando en base a las pares de distancia de la conservación genera un modelo, esto es lo que hace, esto es lo que si uno ve los distintos pasos, cómo va encontrando la estructura de menor energía.
Fíjense que hay enlaces que como que tienen una cosa físicamente imposible. Porque claro, rompes enlaces para buscar conformaciones distintas. Entonces esto es como, no es como estos algoritmos que van así como dirigidos, sino que explora muchas cosas antes de encontrar una solución final. Y cosas que están físicamente, que uno en la física no se la espera. Por ejemplo, un enlace aquí como que se rompe el enlace así y después vuelve. ¿Ya? Porque claro, explora otras conformaciones que podrían encontrar finalmente una estructura de menor energía o con mayor probabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es otra innovación que tiene este algoritmo. Todo esto, DeepMind se asoció con el Instituto de Informática Europeo, el EBI, y generaron el AlphaFold Database. ¿Ya? Y lo que hicieron fue tomar todas las secuencias que hay en Uniprot, los 200 y tantos millones de secuencias, y hacer una predicción. O sea, todo, y por eso ahora en Uniprot, todas las secuencias que están en Uniprot tienen una predicción de AlphaFold. ¿Ya? Que uno la puede encontrar directamente en Uniprot o puede irse a esta base de datos y con el código Uniprot o con el nombre del gen puede encontrar esa predicción. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día en la tarde. Vamos a analizar esta base de datos, ver cómo leer estos parámetros de confiabilidad y cosas por ahí. Entonces, imagínense, pasar de tener solamente 200.000 estructuras. Yo los chicos allá en el pregrado les digo, claro, yo cuando estudié el pregrado a mí me gustaron las proteínas y la estructura de proteínas y por eso decidí y empecé a estudiar esto y me especialicé en esto. Pero le digo, hoy en día para ustedes es obligación saber de estructura de proteínas porque ahí está la información estructural. Si ustedes no saben usar esa información estructural, van a estar en una desventaja con otro que sí la sepa usar, porque ahora todas las proteínas ya tienen una predicción. Entonces tienen que saber usar esa información. ¿Ya? Entonces, bueno, y eso es parte de este curso, que ustedes puedan usar esa información con todo lo que ya han sabido, por lo menos ahora ya hay una estructura probablemente de su proteína. ¿Ya? Y bueno, cómo fue el avance del conocimiento con este AlphaFold 2? Por ejemplo, ¿y qué tan preciso es esta estructura? ¿Qué tanto sirven? Algunas pueden servir, otras no tanto. ¿Ya? Bueno, ahora conocemos el universo de proteínas, por ejemplo, en este comentario en Nature habla, y hacen un breve análisis de cuántas de esas estructuras probablemente sirven y uno las puede usar directamente, otras hay que mirarlas con cuidado y otras a lo mejor no sirven, porque son unas predicciones que tienen muy baja robustez o muy baja precisión. Entonces, por ejemplo, fíjense, de los 214 millones de secuencias que habían en el 2022, un 35% de esas secuencias tienen una estructura con alta robustez en la predicción. Es decir, son bastante confiables. O sea, uno las podría utilizar directamente para empezar a hacer otro análisis. Entonces, ya pasamos de los 200.000 estructuras o información estructural a 75 millones de secuencias o 75 millones de estructuras. ¿Ya? Tenemos por otro lado 96 millones que probablemente tienen ciertos errores en su estructura en la predicción. No sabemos la ciencia cierta si lo tienen o no, pero probablemente sí tienen ciertas regiones que no están bien predichas, que hay alguna cosa, pero todavía podría servir, o una parte, un dominio de la proteína podría servir para las aplicaciones y la otra, bueno, no creerle tanto. ¿Ya? Entonces, podría ser suficiente para muchas aplicaciones, dependiendo de lo que estén trabajando. Y hay un 20% de esa base de datos que en realidad la predicción es muy mala, a priori. ¿Ya? O sea que probablemente no sería muy buena idea fiarse mucho de esa estructura para poder hacer algo. ¿Ya? Pero aún así, ese es el salto que digo. ¿Ya? ¿Cómo? Mismo AlphaFold se basa en este parámetro, el PLDDT, ¿ya? Que es una especie de parámetro como el RMCD, que dice qué tan confiable es el RMCD entre dos estructuras. Si tuviésemos una estructura que comparar como real y la estructura predicha, ¿cierto? Un RMCD bajo indica
una buena predicción. Hay varios otros parámetros que en la tarde los vamos a ver. Está el TM-score, que tiene que ver con la topología de la proteína, o el GDT, o el Global Distance Test, que también tiene que ver qué tan cercanos son los átomos o los residuos respecto a una estructura de referencia, ¿ya? Pero AlphaFold calcula una versión modificada de este GDT, de ahí nace el LDDT, ¿ya? En el cual él dice, bueno, en base a las distintas conformaciones que él puede encontrar, dice, bueno, yo siempre encuentro esta conformación para esta región de la proteína. Para esta otra siempre encuentro la misma, entonces, estoy seguro en realidad que no hay más posibilidades, o probablemente no hay más posibilidades de acuerdo a mi conocimiento, o a lo que yo tengo de parámetros en mi red, ¿ya? Entonces por eso lo pinta de azulito. Lo pinta más celestito, si no tiene tanta confianza pueden aparecer distintas conformaciones, por ejemplo, o bajo, amarillo cuando tiene menos, y ya el rojito, naranjo si no tiene idea, ¿ya? Entonces eso, color es fácil seguirlo. Y por otro lado entrega otro parámetro que es, o una matriz en realidad, entrega una matriz que es el error predicho de alineamiento, que tiene que ver con qué tan consistente es la predicción de un aminoácido respecto a la posición de otro aminoácido. Esto quiere decir, por ejemplo, esto aquí se ve claramente con esta proteína de 2 dominios que tiene este link flexible. Cuando comparamos un aminoácido dentro de los primeros 400 aminoácidos con otro de los 400 aminoácidos, el error predicho de alineamiento es muy bajo. Es decir, es bien consistente la predicción del aminoácido 100 con el aminoácido 200, del aminoácido 100 con el 300, ¿ya? O sea, hay poco error en la estimación. Pero cuando pasamos del 100 al 600, por ejemplo, dice, no, se dispara el error. ¿Por qué? Porque esta proteína, estos dos dominios son flexibles. Y en realidad la conformación que entrega es una conformación artificial, no natural, probablemente, porque esos dos dominios pueden estar en cualquier orientación. Entonces la correlación se pierde entre este dominio cuando trato de encontrar la correlación con este otro dominio, porque hay distintas conformaciones. Entonces esto te dice que en realidad esta conformación como proteína completa es incierta, no podemos predecirla, pero sí podemos predecir cuál es la conformación de estos primeros residuos, de los primeros 400, y la conformación de los otros desde los 400 a los 700 de manera aislada, ¿ya? Entonces entrega esos dos parámetros. Y el LDDT muestra que justamente la conformación que tienen esos residuos es muy baja, o la exactitud es muy baja, ¿ya? Y bueno, así como AlphaFold, que es el más famoso y el que tiene su base de datos, todo eso, hay otras iniciativas, por ejemplo está RosettaFold, que se basa en lo mismo, muy parecido, y esto tiene que ver justamente el grupo de Baker, sacó su algoritmo después de AlphaFold, que se llama RosettaFold, y Facebook también se metió en la competencia de inteligencia artificial para predecir proteínas con un algoritmo de la filial de inteligencia artificial de Meta, que se llama ESM, ¿ya? Ese otro algoritmo que pueden encontrar en internet, que también sirve para predecir estructura de proteína y se basa en lo mismo en redes neuronales del tipo transformer, ¿ya? Como se basa AlphaFold 2. Y bueno, y esto siempre hay chistes en internet como que AlphaFold es un monstruo que va a acabar con los biólogos estructurales ya experimentales. Ya no vamos a necesitar determinar estructuras de proteínas, ¿ya? Ahora, yo estoy como en los dos lados, más en el lado estructural experimental diría, pero hay cosas de que los experimentos son irreemplazables. Por ejemplo, cuando uno quiere analizar ciertas interacciones con ligandos, o por ejemplo en el caso de nosotros hemos determinado estructuras de proteínas, por ejemplo, que no conocíamos su secuencia, que pertenecen a moluscos chilenos, que son con aplicaciones biotecnológicas o biomédicas, son hemocelinas, por ejemplo, que se utilizan como ayudantes en vacunas, en procesos para generar respuestas inmunes,
predecir las modificaciones post-traduccionales es mucho más difícil, ¿ya? Y eso una metodología experimental hoy en día te lo da, ¿te fijas? Entonces hay cosas que, claro, es un tremendo avance, pero hay ciertas cosas que la cosa experimental se relega a cosas más específicas. Entonces es como antiguamente conocer el punto isoeléctrico de una proteína. La gente lo determinaba experimentalmente en un electroisoenfoque. Pero después con esto de conocer tantas secuencias de proteínas y tener la secuencia propiamente tal de la proteína, hoy en día uno lo calcula en un servidor. Mete en un servidor y tenemos nuestro punto isoeléctrico. Lo mismo pasa ahora con las estructuras. Ahora metemos nuestra secuencia y en la tarde vamos a meter una secuencia y la que ustedes quieran, si es que ya no está predicha de manera automatizada en la base de datos, si hay otra secuencia que quieren predecir, les vamos a enseñar cómo predecir, meterlo en un servidor y tener una estructura. ¿Ya? Entonces, pero esos son los avances. Y les voy a hablar brevemente de Rosetta Fall y David Baker, de las aplicaciones que ha tenido todo esto de la inteligencia artificial ahora para el diseño de proteínas, ¿ya? Históricamente, yo conocí a Baker porque en el año 2003 publicó la primera proteína artificial diseñada, así como diseñó su secuencia y dijo: esta proteína se va a plegar así, como se muestra acá, está en rojito el modelo teórico y en azulito está la estructura cristalográfica. Fue el primer reporte de una proteína totalmente artificial, que no se encuentra esa secuencia en la naturaleza. Uno la mete en un plasma, no encuentra homología con nada, es una proteína diseñada de nuevo. Y se plegó como lo había predicho, ¿ya? Ese fue el primerito. Y ahí se volvió famoso Baker. Publicó este Science en el año 2003. Y de ahí ha habido un desarrollo de ciertas metodologías para la predicción. Ahora, esto lo hizo él y casi nadie más. Y de hecho en el mundo eran pocos los grupos que lograban tener un diseño de proteína de novo. Para llegar a esta proteína probaron más de 200 variantes. O sea, que obviamente publican la que les funcionó. Pero cuando uno leía o analizaba cómo trabajaban estas personas, uno decía: tienen que tener 200 proteínas. Experimentalmente probar esas 200 proteínas, caracterizarlas, determinar la estructura como de 20 proteínas distintas. Y de esas 20 hay una que les funcionó como ellos esperaban. Era un trabajo de chino, perdón, no hay ningún chino acá. Pero no, era una cosa que uno se planteaba en Latinoamérica y uno decía: esto acá no lo podemos hacer. No, entonces era ciencia del primer mundo que uno veía así como esto, por la cantidad de trabajo y de dinero que había que invertir para llegar a un resultado de esta manera. Pero bueno, se planteó la idea y Baker es uno de los diseñadores de esto, de las teocimas. Es decir, plantear, uno dice, tiene una reacción química que no hay enzima en la naturaleza. Bueno, diseñemos una enzima ad hoc para esa reacción. Entonces, bueno, tenemos un estado de transición, ¿cierto?, de esa reacción química. Lo que hacen las enzimas, no sé si saben, pero lo que hacen, cómo aceleran las reacciones, es estabilizar la energía del estado de transición, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos generar grupos químicos que estabilicen ese estado de transición y a esos grupos químicos le ponemos un andamio proteico y diseñamos una enzima nueva. La idea es simple, ¿ya? El llegar a eso es el otro problema. Pero Baker en su año logró hacer, por ejemplo, nuevas enzimas y, por ejemplo, diseñar enzimas para estas reacciones, por ejemplo, Retro-Aldol o Dier-Alder, la reacción de Dier-Alder, que no hay enzimas en la naturaleza que generen esa reacción o aceleren esa reacción, ¿ya? Pero como les decía, es uno de los pocos grupos que lograba hacer esto. Generalmente cuando Baker sacaba un paper era un Science o era un Nature. Cuando uno miraba, no sé, las cientos de variantes que analizaban para lograr tener al final un producto
satisfactorio era así como, no, un trabajo que te gastas a veces años, 3 años para lograr algo y casi millones de dólares para lograr eso. Pero bueno, fueron los inicios del diseño racional de proteínas, el diseño de enzimas. Y en el 2022, después de AlphaFold, Baker saca otro algoritmo que se llaman los modelos de difusión, o se basan en la inteligencia artificial basado en modelos de difusión, que son otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial, así como están las redes neuronales convolucionales, están los transformers, y aparecen después en el juego los modelos de difusión, y vamos a ver lo que son. Y con estos modelos de difusión, él publica que puede generar proteínas mucho más fácil y mucho más precisas, ¿ya? Tanto de estructuras nuevas de lo que se llaman los binders, ¿ya? Es decir, yo tengo una proteína, o sea, tengo un ligando y quiero generar una proteína de unión, o tengo otra proteína y quiero generarle un partner que se une a esa proteína como un anticuerpo, un virus que neutralice ese anticuerpo, o sea, ese virus, un anticuerpo que neutralice ese virus. Y lo que hace, entonces, es introduce estos modelos de difusión que le llama el RF diffusion por Rosetta Fold diffusion, ¿ya? Y ahora son muy famosos, entonces, que puede generar estos binders. ¿Cuál es el esquema que trabaja? Es que, bueno, podemos tener, ¿cómo generamos un backbone? Yo quiero un backbone, antes era como, necesito una enzima, necesito esta geometría, estos grupos funcionales. ¿Cómo puedo generar un backbone que satisfaga esos grupos funcionales? O tengo este partner, tengo esta proteína aquí, yo quiero hacer algo que se le una. Bueno, ¿cómo puedo hacer una estructura proteica que se le una a esa proteína? ¿Ya? Un binder. Entonces, ahí es donde genera el RF diffusion, ¿ya? Para generar esta topología, generar esta arquitectura. Después él ya había diseñado otros programas que cuando uno parte con una estructura, tengo una estructura, hay un programa que se llama MPNN, que este programa lo que hace es prueba muchas secuencias, pone al azar secuencias, y dice, y te escoge secuencias que son compatibles para plegarse con esa estructura. Entonces, y son secuencias que no se encuentran en la naturaleza, porque son... Entonces dice, esto va a maximizar todas las interacciones que están en esta estructura y se va a plegar de esta manera. Entonces te genera, y uno le puede pedir que genere 100 secuencias, 200 secuencias distintas. Después de esas 200 secuencias que uno le pide que genere, uno puede ir a los algoritmos de predicción de estructura y ver y filtrar cuál de esas secuencias sí realmente se predicen que se van a plegar mejor de esa manera. Y las que mejor se plieguen, ahora ya no se prueban cientos, sino a veces se prueban 20 secuencias, uno las puede expresar experimentalmente y caracterizar, ¿ya? O en realidad lo que hace aquí es mandar a sintetizar el gen que codifica para esa proteína y caracterizarla experimentalmente. ¿Ya? Pero ¿cómo se genera este backbone inicial? ¿Y en qué se basa estos modelos de difusión? Y aquí viene lo loco, esto es así como ciencia ficción. Que probablemente lo han utilizado ustedes. ¿Han utilizado ChatGPT para pedirle una imagen, que les genere una imagen? ¿Saben cómo ChatGPT genera una imagen? Con modelos de difusión, ¿ya? Él genera imágenes desde ruido, ¿ya? ¿Cómo se entrenó un modelo de difusión? ¿Cómo se entrena un modelo de difusión? Bueno, el modelo de difusión se basa en pasarle fotografías, ¿ya? O imágenes reales, por ejemplo, de perritos. Entonces, pero se le aplica ruido a esa imagen. Entonces, tengo la imagen nítida, le aplico un poco de ruido, calculo la función del modelo de difusión, le aplico ruido de nuevo, calculo parámetros, calculo ruido de nuevo, y así, hasta lograr la imagen que es indistinguible, ruido gaussiano, es decir, ruido estático. Y esto, entonces, en el modelo de difusión lo hago miles de veces, millones de veces. Mientras más entrene el modelo, mejor voy a poder tener resultados más realistas, voy a poder tener. Entonces, claro, después ahora cuando uno a ChatGPT le pide, oye, genérame una imagen de un perrito, lo que hace es agarrar una imagen con ruido y de ese ruido generar una imagen de un perrito. ¿Ya? Esa es la lógica o el concepto del modelo de difusión.
¿Qué hizo Baker? Hizo este concepto, pero con átomos, las proteínas. Tomó las proteínas del PDB y le empezó a aplicar ruido, o sea, mover los átomos en el espacio tridimensional y hacer las proteínas un poco más con errores. El mismo proceso. Entonces, lo que hace el Rosetta-Hall es que tiene un grupo de átomos ahí estocásticamente distribuido en el espacio tridimensional, y a partir de ese espacio tridimensional, de acuerdo a lo que uno le pida, a las instrucciones que uno le dé, genera una estructura de proteína. ¿Ya? El mismo proceso que hace ChatGPT para generarme una estructura de un perrito. ¿Ya? Ese es el concepto. No sé si les parece impresionante, no sé. Como que no es algo que uno se imagine siquiera que esto podía ocurrir hace, no sé, 5 años atrás. ¿Ya? Que podríamos hacer esto, o sea, quizás con imágenes sí, pero con átomos, ¿ya? Entonces, ese es, y él, de hecho, y esto es lo que se está haciendo en los últimos años, es justamente utilizar estos modelos de difusión para generar distintas topologías y arquitecturas de proteínas. Entonces, en su programa, uno puede hacer, por ejemplo, oligómeros simétricos, y uno le puede decir, mira, dame una proteína que cumpla de 300 aminoácidos de cadena con... Bueno, ahí hay una restricción. El programa no funciona muy bien cuando supera los 300 aminoácidos. Por ejemplo, si uno le pide cadenas de 500, 600, 700 aminoácidos, no funciona bien. Funciona bien con cadenas pequeñitas, ojalá menores a 300, ojalá con cadenas de 200 aminoácidos. Pero con 200 aminoácidos podemos hacer oligómeros. Y uno le puede decir, mira, dame una cadena, con una cadena de 200 aminoácidos, dame un oligómero, hazme un trímero. ¿Ya? O tengo esta proteína. Quiero una proteína de 200 aminoácidos que se pegue a esta proteína. ¿Ya? Entonces genera un binder. O tengo este motivo estructural que es importante para la catálisis o para algo que yo quiera, genérame un backbone que incorpore ese motivo. Entonces, la proteína completa que incorpore ese motivo ahí. ¿Ya? O estructuras simétricas, que esto lo están diseñando mucho para encapsular medicamentos. ¿Ya? Y para delivery o entrega de medicamentos, trabajando con estas carcasas, estos cage que le llaman, que se está usando mucho ahora y en Europa, que mucha gente está tratando de generar estos cage con distintas superficies electrostáticas para llevar uno u otro tipo de molécula, ¿ya? O de delivery en moléculas, en veterinaria, sobre todo lo están probando mucho en veterinaria, que es más fácil trabajar ahí, que te aprueben ahí una de estas moléculas que en humano. Entonces, fíjense que, por ejemplo, así funciona, por ejemplo, un binder, funciona de esta manera. Yo tengo esta molécula y necesito una molécula que se pegue en esta región y genera la molécula que se genera. O a partir de este ruido estático tengo esta hélice y necesito un scaffold, una arquitectura que se pliegue, que incorpore esa hélice. ¿Ya? Y así funciona el modelo. Y bueno, por este desarrollo fue que le dieron el premio Nobel a Baker. Bueno, y por su historia también en el diseño de proteína, le mostré históricamente. Y entonces, y esto, bueno, Baker en sus papers siempre involucra toda esta parte teórica, pero también comprueba experimentalmente que por criomicroscopía electrónica, que sus diseños de proteínas son realmente como los diseños. Por cristalografía, por criomicroscopía electrónica, él muestra que realmente esto funciona. ¿Ya? Y eso es lo que uno trata de hacer ahora. De hecho, colegas de Chile estamos tratando él está diseñando con estos modelos de difusión nanobodies o anticuerpos que los diseña, que se pegan directamente a un canal de potasio para usarlo como un regulador farmacológico que está involucrado en dolor, en varios procesos fisiológicos este canal de potasio. Y entonces nosotros vamos a hacer el análisis que realmente el anticuerpo se esté pegando donde él diseñó que se debería pegar. Entonces, y finalmente, los 5 minutos, el año pasado salió AlphaFold 3. ¿Ya? ¿Y AlphaFold 3 en qué se basa? Incorporó los modelos de difusión. ¿Ya?
Esto es una competencia armada. Si yo hago esto, te copio esto, le incorporo esto, voy con esto. Ya. Entonces DeepMind incorporó en su algoritmo de inteligencia artificial de AlphaFold 2 los modelos de difusión. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre el AlphaFold 2 y el AlphaFold 3? Para mí, y lo hecho lo demuestra, en el caso lo demuestra, AlphaFold 2 es mucho mejor predictor de estructuras de proteína que AlphaFold 3. ¿Por qué? AlphaFold 3 lo que hicieron fue sacarle la información evolutiva. Entonces, fíjense que si bien genera un alineamiento múltiple de secuencia, este alineamiento múltiple de secuencia no lo refinan ni conversa con la matriz de distancia como AlphaFold 2, sino que simplemente parte inmediatamente como un vector. O sea, calculan la conservación en esa secuencia y le otorgan un valor de conservación a cada posición en la secuencia. ¿Ya? Entonces le quitaron información evolutiva. Ahora, usan esa información inicial evolutiva, hacen lo mismo que AlphaFold 2, pero usan también los transformers, pero incorporan en el último paso, incorporan un modelo, una red neuronal de difusión. ¿Ya? Este modelo de difusión, ¿por qué? Porque AlphaFold 3 tiene la capacidad de predecir complejos. Complejos, ya no solo la proteína sola, sino ahora la proteína y un ligando, una droga, un sustrato de una enzima. ¿Por qué no pueden hacer esto con AlphaFold 2? Porque un ligando, una molécula orgánica, no puede tener un alimento múltiple. Entonces no puedo tener información evolutiva de esa molécula, no existe, ¿ya? Es una molécula orgánica. Entonces, claro, disminuyeron la capacidad o la información, el input de información evolutiva para la proteína, pero incorporaron el modelo de difusión. Entonces ahora dicen, bueno, esta proteína, entonces, ¿y cómo a partir de inicialmente de esta matriz de pares de contacto, ahora yo puedo predecir complejos de proteína ligando? ¿Por qué? Porque parto de átomos totalmente al azar y considerando estas restricciones de pares de distancia, pero para los átomos hago como un docking, pero no hago un docking flexible, hago un docking en donde los átomos están totalmente desordenados del ligando. Están imagínense, es un ruido totalmente estocástico. Y como veíamos, el ligando lo que hace es, por ejemplo, esos son los átomos del ligando, entonces el modelo de difusión lo que hace es ordenar esos átomos de acuerdo a un potencial, a un campo de fuerza, y dice, aquí es donde se ubicarían estos átomos. Y esto es consistente con la topología de la molécula o los enlaces de la molécula, ¿ya? Y escoge en base a eso. Entonces, esa es la gran gracia de AlphaFold 3, en que puede generar complejos con proteína ligando, puede generar también modificaciones post-traduccionales, puede generar complejos entre proteína y ácido nucleico. Entonces, proteína ARN, proteína ADN, es capaz de, basado en modelo de difusión. El pero es que en el CAS del 2024 su nivel predictivo de proteínas fue pésimo. ¿Cuál es la explicación que yo le doy o que se le da? Es que, claro, como le quitaron la información evolutiva, restringieron la información evolutiva para poder darle la capacidad de tener el complejos, ¿ya? Claro, pierde capacidad de predicción de estructura en proteínas, ¿ya? Pero veamos en el futuro si eso lo recupera o cómo lo recupera. Y entonces AlphaFold 3, que lo vamos a ver hoy día en la tarde, podemos generar complejos de proteína ligando o podemos generar oligómeros. Como decía, cómo una proteína está interaccionando con otra proteína, cuál es la interfaz. Este AlphaFold 3 lo hace automático. Y uno le dice, por ejemplo, tengo esta misma proteína y quiero ver cómo se comportaría como un trímer. ¿Ya? Hago un homotrímer, o tengo estas dos secuencias de proteínas, plígalas o predice la predicción y ve cómo estarían interactuando estas dos proteínas. Eso se puede hacer automático con los modelos de difusión de AlphaFold 3. Interacción ARN con proteína, glicosilaciones, fosforilaciones o complejos proteínas drogas. ¿Ya? Eso se puede hacer.
Hay un algoritmo, bueno, AlphaFold 3 se corre directamente de un servidor con una cuenta Google, uno entra y lo puede correr, pero está restringido a, no puede ser cualquier ligando. Ellos han dejado ciertos ligandos nomás que podemos usar. Pero, como ya publicaron el algoritmo, un grupo del MIT en Estados Unidos generó un programa que se instala localmente, pero que se basa en AlphaFold 3, en los modelos de difusión, que se llama Bolt, así como Boltzmann, pero se llama, creo que a ver si lo escribo bien. Bolt, creo que ese es el programa, Bolt, que es un programa abierto que uno lo puede instalar y que hace lo mismo de AlphaFold 3 y que uno puede usar cualquier ligando. Entonces, eso. Y bueno.